Un impactante enfrentamiento en San Ignacio, Sinaloa, dejó como saldo a 2 presuntos delincuentes abatidos y 14 detenidos, tras un intercambio de disparos entre civiles armados y elementos del ejército mexicano. Según reportes locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde del lunes 28 de octubre, cerca de la comunidad de Los Brasiles. El incidente comenzó cuando grupos armados se enfrentaron en la zona, lo que provocó la llegada de las Fuerzas Armadas. Los militares sitiaron a los presuntos responsables e intentaron negociar su rendición. Sin embargo, 2 hombres perdieron la vida al amenazar con utilizar explosivos, poniendo en peligro a los elementos y habitantes del lugar. Además de las detenciones, se aseguraron armas de alto calibre, equipo táctico y vehículos que estaban en posesión de los detenidos. Este operativo resalta el constante enfrentamiento entre las autoridades y grupos armados en la región. En redes sociales comenzó a circular un video que, al parecer, muestra fragmentos del enfrentamiento, generando diversas reacciones entre los usuarios. Este suceso evidencia la complejidad de la seguridad en la región y cómo los enfrentamientos armados siguen siendo un reto importante para las autoridades y la comunidad. El operativo que se desplegó en San Ignacio, Sinaloa, resalta la creciente tensión entre las fuerzas del orden y los grupos criminales en diversas partes del país. La intervención del ejército mexicano fue crucial para evitar que la situación se agravara aún más, aunque las vidas de los 2 delincuentes abatidos se perdieron debido a su actitud agresiva y peligrosa. El hecho de que estos hombres hayan intentado lanzar explosivos revela la violencia con la que muchos de estos grupos enfrentan a las autoridades, poniendo en riesgo no solo a los militares, sino también a los civiles inocentes que habitan la zona. Las autoridades no solo se enfrentaron a un acto de violencia, sino que también lograron un significativo golpe al crimen organizado. La incautación de armas de alto calibre, equipo táctico y vehículos es un indicio claro de la organización y preparación de estos grupos, quienes, lejos de ser simples criminales, operan con un nivel de estructura similar al de fuerzas paramilitares. Este tipo de incautaciones no solo afecta a los grupos delincuenciales al despojarles de su poder de fuego, sino que también contribuye a reducir su capacidad de operar con impunidad en áreas clave. Este enfrentamiento, además, puso en evidencia la rapidez con la que las Fuerzas Armadas respondieron a la amenaza. En cuestión de horas, el ejército mexicano desplegó un operativo que resultó en la detención de 14 individuos, lo que muestra el nivel de coordinación y eficacia en la respuesta ante este tipo de amenazas. Sin embargo, no podemos dejar de reflexionar sobre el riesgo constante al que están expuestos tanto los militares como los ciudadanos en áreas controladas por el crimen organizado. ¿Es esta una señal de que la violencia en algunas regiones está fuera de control o simplemente una muestra de que las autoridades están tomando acciones más firmes? En este contexto, el video que circula en redes sociales, aunque aún no confirmado en su totalidad, parece proporcionar un vistazo en tiempo real de lo que ocurrió durante el enfrentamiento. El impacto de estos videos en la opinión pública es inmediato, ya que permiten ver con mayor claridad la magnitud de la violencia que se vive en el terreno. Estos fragmentos se convierten en un recordatorio de las realidades que muchos enfrentan en las regiones más afectadas por el crimen, generando una ola de comentarios y reacciones entre los internautas que, al igual que nosotros, buscan entender el contexto de estos sucesos. Las preguntas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas en estos enfrentamientos siguen abiertas. ¿Hasta qué punto se puede continuar con este tipo de operativos sin poner en peligro a más personas? ¿Es posible erradicar la violencia de estas zonas o simplemente se está en una lucha constante por controlar el caos? Los comentarios de la audiencia son más que bienvenidos, ya que nos ayudan a entender mejor la complejidad de la situación y las posibles soluciones que podrían implementarse. El hecho de que este enfrentamiento haya ocurrido en una hora clave, cuando la mayoría de las personas ya estaban en casa, también plantea preguntas sobre las dinámicas de estos grupos y su disposición a enfrentarse a las autoridades en cualquier momento del día. Si bien en muchos casos los enfrentamientos ocurren en horas más oscuras, el que se haya dado a plena luz del día refleja una peligrosa normalización de la violencia en ciertas regiones, un fenómeno que cada vez es más común
y que pone a prueba la capacidad de las autoridades para mantener el orden. Este tipo de situaciones nos recuerda lo frágil que puede ser la paz en ciertas zonas del país, donde la constante presencia de grupos criminales hace que incluso los más pequeños enfrentamientos puedan tener consecuencias devastadoras. Lo que sucedió en San Ignacio es solo una muestra de la constante lucha que se libra en muchas partes de México. Aunque este operativo fue exitoso, el camino hacia la paz y la seguridad en esas zonas aún parece largo y lleno de obstáculos. La violencia y los enfrentamientos como el ocurrido en San Ignacio revelan la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en México. Si bien las autoridades han logrado avances, como las detenciones y la incautación de armamento, esto plantea una reflexión más profunda sobre la raíz del problema: la falta de oportunidades, la corrupción y la impunidad. Cada operativo exitoso, como el de este lunes 28 de octubre, es un respiro, pero también es un recordatorio de que la violencia está lejos de ser erradicada. Uno de los aspectos que no podemos pasar por alto es la situación de los civiles en estas regiones. Mientras las fuerzas del orden combaten a los grupos armados, son las comunidades más vulnerables las que se ven atrapadas en el fuego cruzado. Las familias que viven cerca de los focos de violencia deben lidiar con el temor constante de que cualquier día, como ocurrió en esta ocasión, se desaten enfrentamientos a plena luz del día. ¿Cómo se protegen esos ciudadanos inocentes? ¿Qué medidas deben tomarse para garantizar su seguridad mientras las autoridades combaten a los criminales? Es cierto que, con cada detención y cada intervención militar, se debilita la estructura de estos grupos delictivos. Sin embargo, el vacío dejado por la captura de miembros clave en las organizaciones criminales rápidamente es ocupado por otros. Este ciclo parece interminable y cada vez más difícil de romper. Mientras las Fuerzas Armadas realizan un trabajo arduo para mantener el control, la violencia sigue escalando, lo que hace necesario repensar las estrategias a nivel nacional. Los enfrentamientos no solo implican la captura de delincuentes, sino también un alto costo en términos de vidas perdidas y recursos invertidos en la lucha contra el crimen. La presencia de armas de alto calibre y equipo táctico de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que fueron asegurados en el enfrentamiento es otro de los elementos que destaca en este tipo de operativos. Estos grupos no son simples bandas de delincuentes. Están fuertemente armados y preparados para enfrentar a las autoridades. Esto refleja un nivel de organización y capacidad que no solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino también una dura prueba para las fuerzas del orden que intentan restaurar el orden. Además, la reacción de la sociedad frente a estos eventos también juega un papel crucial. Las redes sociales, al ser un canal de comunicación tan rápido y accesible, se convierten en un espacio de discusión y divulgación de estos sucesos. El video que circula, aunque aún no se confirma su autenticidad, es un ejemplo claro de cómo los usuarios de Internet reaccionan ante la violencia. Las imágenes, ya sean reales o no, alimentan el morbo, pero también generan preocupación, lo que aumenta la presión sobre las autoridades para brindar respuestas más claras y eficaces. A nivel social, las preguntas sobre la eficacia de los operativos y la capacidad del gobierno para garantizar la paz siguen siendo una constante. Los comentarios en redes sociales suelen reflejar un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades y una creciente sensación de impotencia ante la situación. Sin embargo, también es importante reconocer que los esfuerzos de las fuerzas del orden, aunque imperfectos, han logrado evitar que las consecuencias de estos enfrentamientos sean aún más graves. La pregunta es si estamos preparados para asumir los costos de una lucha que podría extenderse por más tiempo. ¿Cómo se puede cambiar el enfoque para prevenir que los jóvenes se incorporen a estos grupos? ¿Qué medidas deben tomarse para atacar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la falta de educación y la desintegración social? Los operativos, como el que tuvo lugar en San Ignacio, pueden ser necesarios, pero no son suficientes si no se abordan también las raíces del problema. Este enfrentamiento, en lugar de ser solo un hecho aislado, debe ser visto como un llamado de atención para la sociedad y las autoridades. El crimen organizado no solo opera desde las sombras,
sino que está muy presente en muchas regiones y las fuerzas del orden, aunque hacen su parte, no pueden luchar solas. Necesitamos una estrategia integral que combine la acción directa con soluciones a largo plazo que promuevan el desarrollo social y económico en las zonas más afectadas por la violencia. Es claro que la situación de violencia en muchas partes de México exige una reflexión profunda sobre el papel de las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación. Los operativos como el de San Ignacio muestran que, aunque se logren importantes incautaciones y detenciones, el reto es mucho más amplio. La captura de 14 delincuentes y la muerte de 2 miembros de un grupo armado no resuelven el problema estructural de la violencia que persiste en muchas regiones del país. La presión sobre las fuerzas de seguridad crece constantemente, pues enfrentarse a grupos criminales tan organizados y armados con equipo de alto calibre es un desafío mayúsculo. Estos grupos no solo están preparados para defenderse, sino que también cuentan con una red de apoyo que les permite operar de manera eficiente. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las acciones del ejército mexicano, como la incautación de vehículos y armamento, la pregunta sigue siendo: ¿cómo frenar esta espiral de violencia que parece no tener fin? El dolor de las víctimas, que son las más afectadas por estos enfrentamientos, se convierte en una constante. No solo los miembros de los grupos criminales son los que sufren, sino también los civiles que se ven atrapados en medio de estas confrontaciones. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los habitantes de zonas tan conflictivas? Este es un reto que va más allá de los operativos armados y requiere una estrategia integral que incluya no solo la fuerza, sino también la prevención, la educación y el desarrollo de las comunidades. Lo que ocurrió en San Ignacio también pone de manifiesto cómo las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación y, a su vez, en una plataforma para difundir información en tiempo real. A través de videos como el que se ha viralizado en Internet, los usuarios no solo se informan sobre los hechos, sino que también comparten sus opiniones, sentimientos e incluso sus miedos. Este fenómeno refleja el papel creciente de las redes sociales en la forma en que las personas perciben los eventos actuales. A veces los videos son tan impactantes que desatan una ola de reacciones y comentarios, los cuales a menudo son un reflejo de la frustración y el temor de la sociedad ante una realidad cada vez más violenta. En medio de la incertidumbre sobre la veracidad de los videos, también surge una reflexión sobre el consumo de información en las redes sociales. Estamos siendo testigos de un fenómeno donde la noticia se viraliza más rápido que el análisis adecuado de los hechos. Nos hemos vuelto tan desensibilizados ante la violencia que los videos de enfrentamientos armados se convierten en contenido que rápidamente compartimos, pero sin detenernos a pensar en las implicaciones de lo que realmente está ocurriendo. La situación también exige una revisión de las políticas públicas en términos de seguridad. ¿Qué más se puede hacer para evitar que el crimen organizado siga operando con tanta libertad? Más allá de las intervenciones militares, es necesario que el gobierno implemente medidas que incluyan a la sociedad civil, fomentando el trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades. La seguridad no es solo tarea del ejército. Todos debemos contribuir en la construcción de un entorno más seguro. Pero, ¿cómo podemos hacer que las comunidades se involucren activamente si muchas de ellas viven con miedo y desconfianza hacia las fuerzas del orden? En este sentido, se vuelve fundamental el papel de las autoridades locales. Si bien el ejército mexicano ha demostrado su capacidad para actuar con rapidez en situaciones extremas, las autoridades locales deben ser quienes gestionen la seguridad en el día a día. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno es esencial, pero igualmente lo es la creación de mecanismos de confianza para que los ciudadanos puedan colaborar con las autoridades sin temor a represalias. En cuanto a los delincuentes detenidos, se debe resaltar que, aunque estos operativos pueden ofrecer una sensación de justicia, no debemos perder de vista que el problema es sistémico. Estos individuos no son solo criminales aislados, sino piezas dentro de una maquinaria más grande. Por lo tanto, si no se abordan las causas estructurales que alimentan al crimen organizado, cualquier detención será solo un pequeño triunfo en una guerra mucho más larga. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo erradicar la impunidad que permite que estos grupos sigan operando con total libertad?
¿Qué tan efectivos son los programas de rehabilitación y reintegración para los delincuentes que logran salir de prisión? Y, sobre todo, ¿cómo podemos crear un México más seguro, donde los enfrentamientos armados en plena tarde no sean una realidad cotidiana? Para muchos, la solución parece estar en mejorar las oportunidades en las comunidades más afectadas. Si la juventud tiene acceso a una educación de calidad, trabajos bien remunerados y la oportunidad de vivir en un entorno más seguro, podría ser posible disminuir la cantidad de personas que se ven tentadas a unirse a las filas del crimen organizado. Pero este es un proceso largo que requiere la intervención de todos los sectores de la sociedad. La situación en San Ignacio pone en evidencia que la violencia no es solo un fenómeno de enfrentamientos directos entre fuerzas del orden y delincuentes, sino una manifestación de una problemática más profunda que afecta a las comunidades. Los operativos militares son una respuesta inmediata, pero la solución duradera debe ir más allá de las acciones represivas y centrarse en las causas subyacentes de la violencia. Uno de los aspectos más complejos es el debilitamiento del tejido social en muchas regiones de México. En comunidades donde la pobreza y la falta de oportunidades prevalecen, el crimen organizado se presenta como una alternativa para aquellos que sienten que no tienen otro camino. Este es un ciclo vicioso que, mientras no se rompa, seguirá alimentando la violencia. Por ello, el trabajo preventivo es esencial. Los programas de educación, desarrollo social y la creación de empleos dignos deben ser prioritarios en la agenda nacional. Además, la colaboración entre los diferentes actores sociales es crucial. Si bien el gobierno tiene la responsabilidad de crear políticas públicas eficaces, las autoridades locales y la sociedad civil también deben tomar un papel activo en la construcción de una comunidad más segura. No basta con esperar que el ejército resuelva la situación. Las familias, los maestros, los líderes comunitarios y los empresarios deben involucrarse en la prevención del crimen y en la promoción de un ambiente de paz. La viralización de videos, como el del enfrentamiento en San Ignacio, también plantea preguntas sobre el derecho a la privacidad y el manejo de la información. ¿Es correcto compartir imágenes de un hecho violento sin tener en cuenta sus implicaciones emocionales para las víctimas o para la sociedad en general? Aunque las redes sociales han democratizado el acceso a la información, también han generado un escenario donde la verdad se diluye entre la especulación y el sensacionalismo. Este es un desafío adicional que debemos enfrentar como sociedad, aprendiendo a discernir la información confiable de la que no lo es. ¿Qué opinas sobre la estrategia de seguridad en estas situaciones? Comparte tu perspectiva en los comentarios.